Mi nombre es Lía Salinas y soy la directora del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore y sirvo como vicepresidenta para la Asociación Nacional Católica de Directores de Ministerio Hispano en los Estados Unidos, NACADEM por sus siglas en inglés. Yo seré la moderadora de esta conversación. Esta noche estaremos hablando sobre el documento de los obispos católicos de los Estados Unidos, Ciudadanos Fieles, y también estaremos hablando sobre el voto latino, la importancia y responsabilidad que tenemos como católicos de participar en las próximas elecciones presidenciales. Algunos temas que profundizaremos esta noche son la perspectiva de la Iglesia Católica como ciudadanos fieles, la formación de la conciencia para poder ejercer nuestro voto, nuestra responsabilidad, derecho y privilegio de ejercer el voto, los temas que conciernen a los católicos, el derecho a la vida, la dignidad de la persona, los inmigrantes, la economía, la ecología, entre otros más. También hablaremos sobre la perspectiva para formar nuestra conciencia sobre la doctrina social de la Iglesia. Aprenderemos sobre la campaña cada 30 segundos y ofreceremos recursos y mucho más. Antes de presentarles a nuestros panelistas, quisiera que comenzáramos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que todos los estadounidenses recuerden la necesidad de diálogo, el civismo y la humildad en este tiempo de elecciones. En este mes de octubre, el mes del Rosario, que nuestra Santísima Madre nos guíe para confrontar las desigualdades sociales y para restaurar la paz en nuestras comunidades. Que todas las personas comprendan las dimensiones morales y éticas de las decisiones políticas y escojan en consecuencia. Que los votantes y dirigentes electos defiendan la dignidad de cada vida humana en su compromiso político. Que los católicos respeten todos los aspectos de la doctrina social católica al considerar su voto. Que tengamos presente el don de la libertad religiosa y nuestro deber de defenderla y ejercerla como ciudadanos fieles. Que haya una transformación de la política para que se enfoque en la dignidad de la persona humana y el bien común. Hoy, al acercarnos a las urnas, que comprendamos y abracemos los principios de nuestra fe que deben guiar nuestro compromiso político. Que el Espíritu Santo guíe a los dirigentes electos en estas semanas mientras desempeñan sus cargos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros panelistas esta noche son el obispo Bruce Lewandowski, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Baltimore y delegado del arzobispo para el Ministerio Hispano, originario de Ohio, de raíces polacas, pero con corazón latino y portugués. Elizabeth Román, directora de la Oficina del Ministerio Hispano en la Diócesis de Joliet, presidenta de la National Catholic Council of Hispanic Ministry y cofundadora de la campaña Cada 30 Segundos. También nos acompaña Marta María Morales, gerente de Educación y Difusión sobre la Pobreza del Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Y también nos acompaña Johan García, coordinador nacional de formación de pastoral migratoria de la Arquidiócesis de Chicago. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos.
Quisiera también saludar a las personas que nos acompañan esta noche por medio de la plataforma Zoom y todos aquellos que nos acompañan vía Facebook Live. Les invitamos a que dejen sus comentarios o sus preguntas en la sección Q&A o también en la sección de los comentarios. Queremos dejar claro que en esta conversación, en este webinar, no estamos apoyando a ningún partido político o a algún candidato. Nuestra conversación se basará en el documento de los obispos ciudadanos fieles y sobre la perspectiva desde la fe. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos entonces a comenzar nuestra conversación con el obispo Bruce Lewandowski. Buenas noches, Monseñor. Muchísimas gracias, Lía. Muy buenas tardes, buenas noches todos. Es una alegría estar con ustedes en este momento de compartir durante un tiempo muy importante y especial en nuestro país. Me han dicho que si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro y lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas, cuando realmente, entre comillas, podemos decir, el enemigo es la persona que sacudió el jarro. Entonces, yo pongo ese ejemplo porque la vida política o la política en nuestro país, en un sentido, cada 4 años nos está sacudiendo. Eso es decir, que pensamos más como enemigos que amigos y adversarios más que compañeros. Cuando revisamos los documentos de nuestra iglesia, los documentos basados en el Evangelio y las enseñanzas de Jesús, lo que encontramos es que estamos invitados en todo momento a ser amigos y amigas. Y es el ambiente en que debemos nosotros tratar lo más posible, vivir siempre, pero más que nunca en un tiempo así, como nos encontramos hoy en día. En la tradición católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Desafortunadamente, la política en nuestro país puede ser a menudo una lucha entre intereses y poderes, ataques partidarios, frases llamativas y el sensacionalismo. La verdad es que la iglesia nos llama a todos a realmente levantar y salir más adelante a la vez, ir encima de todo eso, más allá de esas cosas, ataques partidarios, frases llamativas, sensacionalismo de los medios de comunicación. Papa Francisco nos pone 4 elementos para formar entre nosotros amigos y entrar en un ambiente político, pues con el Evangelio guiándonos todos. Papa Francisco nos invita a vivir alegres en todo momento, vivir la alegría del Evangelio. Él nos ha invitado a vivir en una cultura de encuentro que debemos encontrar en cada persona la presencia de Cristo, que Cristo se hace presente a través de nuestro hermano y hermana, que Cristo habita en todos. Y a la vez debemos ser como iglesia en salida, buscando a encontrarnos con los que viven una forma de vida diferente, opiniones, ideas y hasta una política diferente que nosotros. Y eso es para buscar hermanos y hermanas en el mundo de hoy. Ser hermano y ser hermana. La política nos invita a una oportunidad. Eso es evangelizar, llevar el evangelio donde vamos. El llamado católico a ser ciudadano fiel afirma la importancia de nuestra participación en el proceso político y
el evangelio que vivimos y que queremos compartir con todos. Como ciudadanos deberíamos ser guiados más por nuestras convicciones morales o convicciones basadas en el evangelio que por nuestro apego a un partido político o grupo con intereses especiales. Cuando sea necesario, nuestra participación debería ayudar a transformar el partido al que pertenecemos. No deberíamos dejar que el partido nos transforme de tal manera que ignoremos o rechacemos las verdades morales fundamentales de nuestra fe o aprobemos actos intrínsecamente malos. Estamos llamados a unir nuestros principios y nuestras preferencias políticas, nuestros valores y nuestro voto para ayudar a construir una civilización de la verdad y del amor. Quiero terminar con esa imagen que presenté al principio de las hormigas en el jarro sacudido. La verdad es que cada 4 años vamos a vivir momentos así, tan difíciles, pero estamos invitados por Papa Francisco con lo mucho que ha presentado, en especial en estas últimas semanas, y también nuestros obispos que hoy en día están en su turno presentando los mismos temas, de entrar en ese proceso como verdaderos amigos, unos con los otros y amigos de Jesús, guiados por la fe y por los principios y las enseñanzas del Evangelio. Ser ciudadano fiel es buscar evangelizar la cultura con la política, una política evangelizada. Es decir, que nosotros aquí en nuestros tiempos tenemos una oportunidad grande y eso es vivir nuestra fe, aunque estamos viviendo en tiempos difíciles de controversia y tiempos que parecen muy oscuros. Termino con esta frase de Papa Francisco que quiero presentar como un resumen de lo que he presentado. Es necesario que en cada nación los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas, configurándose como ciudadanos responsables de acuerdo con el Evangelio. Gracias, hermanos, por ese momento de compartir. Ahora otra vez a Lía. Gracias, Monseñor, por esa explicación. Una pregunta para usted. Los hispanos, todo el pueblo estadounidense, estamos viviendo hoy en día una campaña política donde básicamente, ¿no?, los candidatos y los partidos están tratando de ganar nuestro voto. Algunos hispanos se sienten de alguna manera contra la espada y la pared, porque somos gente que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte, pero también buscan en los candidatos personas que también respeten los derechos de los indocumentados, de los inmigrantes. ¿Cuál sería, Monseñor, su consejo o qué nos dice la Iglesia que debemos hacer nosotros cuando estamos en esta encrucijada donde no sabemos por qué candidato o por qué partido político votar? Hay una idea vieja, pero creo que en ese momento tiene nuevo poder o influencia. Esa idea es el bien común. Muchos de nosotros en tiempos así, desde las últimas elecciones, nos pensamos y nos preguntamos, ¿ha mejorado mi vida, mi situación? ¿Es mejor en los últimos 4 años? ¿Algo ha cambiado para el bien mío? Y la verdad es que debería ser la pregunta, ¿cómo puede mejorar nuestra situación? Es decir, la situación de todos, especialmente de los pobres y las personas más vulnerables para los próximos años. Entonces, en vez de pensar en el pasado y a la vez tenemos que tratar de ignorar el presente
en un sentido, buscando más hacia el futuro. ¿Qué es y cómo debemos ejercer nuestro voto para un mejor futuro, para mejorar la vida de todos, no solamente mi persona, mi familia o mi comunidad, sino el país entero? ¿Cómo podemos proteger y promover la dignidad de todos, desde concepción hasta la muerte natural, incluyendo en eso mujeres en situaciones vulnerables, los inmigrantes en situaciones muy inciertas, la incertidumbre de la vida? ¿Cómo podemos ir buscando la paz y la justicia para todos? En un ambiente de oración, de reflexión y guiados por el Espíritu Santo, yo creo que podemos llegar a unas conclusiones muy santos y sanos que pueden servir para el bien de todos. Pero esa idea de pensar más en los demás, el bien común. Muchísimas gracias, Monseñor. Les recuerdo a los que nos están sintonizando, las personas que están presentes, que también pueden escribir sus comentarios y sus preguntas en la sección del chat o en la sección de comentarios. Vamos entonces a pasar ahora con nuestra próxima invitada, Marta María Morales, de la Oficina de Paz, Justicia y Desarrollo Humano de la Conferencia de los Estados Unidos. Marta María. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno estar con ustedes esta noche o esta tarde. Es un gusto para mí poder representar a la Conferencia Episcopal de Obispos y a la misma vez compartir con ustedes un poco acerca de la importancia de formar una conciencia católica. Como decía Lee al principio y como también nos mencionaba el obispo Bruce, esto no se trata de ir por un partido o por el otro. Yo siempre digo, no se trata ni del elefante ni del burro. Se trata de tomar una decisión con nuestra conciencia basada en las enseñanzas de la iglesia. Y toma tiempo formar nuestra conciencia para que podamos hacer discernimientos bien razonados sobre situaciones particulares de la vida real. La iglesia enseña que es importante trabajar continuamente en la formación de la conciencia y así estar preparados para tomar decisiones cuando se presente la oportunidad, y les quiero compartir algunas formas específicas para poderlas formar. Así que pueden tomar nota. Número 1, pueden comenzar con estar abiertos a la verdad y a lo que es correcto. Número 2, estudiar la Sagrada Escritura y la doctrina de la iglesia. 3, examinar los hechos y antecedentes sobre las distintas opciones y discernir bien de dónde obtendremos la información. Número 4, reflexionar e pedir iluminación a través de la oración para poder discernir la voluntad de Dios. Y estos tips los pueden encontrar en el link que les puse en el chat box, que es Formando la Conciencia de Ciudadanos Fieles, que esto pues promueve un buen diálogo también para poder platicar con nuestras familias y amigos. ¿Cómo puede nuestra comunidad de fe ayudarnos a formar una buena conciencia mediante algunos de estos pasos? Porque no solo vivimos aislados, ¿verdad? En nuestra burbujita, también pertenecemos a una sociedad. Y lo ideal sería buscar el consejo prudente, el buen ejemplo de líderes confiables y otros que apoyan e iluminan nuestra conciencia, conocer la doctrina autorizada de la iglesia, orar para que los dones del Espíritu Santo nos ayuden a desarrollar nuestra conciencia y hacer regularmente un examen de conciencia para escuchar la voz de Dios. En los materiales que ustedes van a encontrar, porque yo sé que van a hacer su tarea de investigar, puedo recalcar, entre comillas, que la conciencia no es algo que nos permite justificar cualquier cosa que queramos hacer, ni tampoco es simplemente un sentimiento acerca de lo que deberíamos hacer o no hacer. Conste, no es un sentimiento. Más bien, la conciencia es la voz de Dios que resuena en el corazón humano, revelándonos la verdad y llamándonos a hacer el bien a la vez que tenemos que rechazar el mal. Quiero hacerles algunas preguntas a ustedes para que reflexionemos y que pensemos un poquito acerca de nuestra realidad actual. Y esto que nos ayude pues a pensar y a discernir. ¿Cuándo me ha guiado mi conciencia a hacer el bien y evitar el mal? En cualquier situación.
¿Qué recursos clave puedo usar para formar mi conciencia? ¿Formar la conciencia es una tarea para toda la vida o solo para un ratito en este momento de elecciones? ¿Qué debo hacer para formar mi conciencia regularmente? Es como ejercitarse, ¿verdad? ¿Y qué más debo hacer para ser un ciudadano fiel, activo, que participe y que sea parte de una sociedad donde busquemos el bien común, ¿verdad? No solo por un issue, por un asunto, sino que por el bien común. El 360 que le digo yo, no es solo un 180 grados, sino que 360 totalmente integral. Quiero compartirles por acá unos recursos que van a encontrar ustedes muy útiles, que hemos puesto y nos hemos esforzado en USCCB para ustedes, para que así los tengan y sean utilizados a nivel parroquial o a nivel, me cuentan si lo ven. ¿Están viendo mi screen ahí? No. Entonces, vamos a tratar de nuevo. Hemos puesto esto para que ustedes lo compartan ya sea en la familia, en la parroquia, con sus sacerdotes y amigos. Tenemos la Civiliza la Conversación, que es un documento que se llama Civilize It en inglés, y lo pueden encontrar también en nuestra página web, en donde nos hace un compromiso de mantener la civilidad y la claridad y basarnos todos en la verdad. Los recursos que van a encontrar en civilized.org son oraciones, insertos para los boletines de las parroquias, recursos pastorales, el examen de conciencia y la reflexión para un diálogo civil. También tenemos el website de wearesaltandlight.org, somos salyluz.org, en donde van a encontrar videos hechos por varios obispos, ¿verdad? Y sacerdotes, en donde nos cuentan acerca de la importancia de la enseñanza de la Iglesia Católica. Y ahí ya se me fue por otro lado, pero estamos bien, estamos live, todo esto es en vivo. Salt and Light. Y tenemos 5 videos hechos por el arzobispo Gómez, que es el presidente de USCCB. También por el obispo Barron, que es el auxiliar de Los Ángeles. Están hechos en diversos idiomas, en inglés, español, tagalo, vietnamís, y llama a los católicos a participar en la vida pública, a proteger la vida y la dignidad humana, promover el bien común, amarnos los unos a los otros, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Who's our neighbor? Y los ciudadanos fieles trabajan con Cristo para construir su reino. Todo esto lo pueden encontrar en civilized.com o en faithfulcitizenship.org, y les voy a poner mi correo electrónico en el chat por si tienen alguna duda. Yo con mucho gusto les puedo pues enviar los materiales necesarios para que ustedes puedan empezar esos diálogos en sus comunidades. Recuerden que la conciencia es algo que viene con nosotros y nosotros tenemos que decidir conforme nuestra fe y conforme nuestra conciencia y ser participantes activos. Lía. Gracias, Marta María, por esta presentación. Vamos a seguir compartiendo en los comentarios y en el chat donde pueden encontrar esos recursos. Así es que sigan también enviando sus preguntas y sus comentarios, que las vamos a estar siguiendo. Vamos entonces con nuestro próximo panelista, Johan García, que nos acompaña desde la Arquidiócesis de Chicago, Pastoral Migratoria. Gracias, Johan, por acompañarnos esta noche. Lía, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir y hablar de este tema, pues que es de suma importancia para nosotros los católicos y sobre todo para los latinos, para los hispanos. El día de ayer estábamos celebrando Nuestra Señora de Aparecida, y la razón por la que la traigo a este contexto es porque hace 13 años el Papa Francisco nos hablaba de que nosotros, cada uno de nosotros aquí presentes, escuchando, somos protagonistas de nuestro propio cambio, ¿no? Eso es lo que nos decía el Papa hace 13 años, ¿no? Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad sagrada
de ver por un cambio en nuestra sociedad, de practicar la justicia y practicar la solidaridad, ¿no? Ya ahorita el obispo nos hablaba de que tenemos que preocuparnos por los demás. Y qué mejor momento para hablar de nuestra responsabilidad en estas elecciones que inmediatamente después de que el Papa Francisco publicó su nueva encíclica Fratelli Tutti, ¿no? ¿Qué quiere decir Fratelli Tutti? Hermanos todos. En un mundo totalmente dividido, ¿no? El Papa nos dice que tenemos que crear comunión, tenemos que vernos como hermanos y la dignidad de cada persona, como decía Lee al principio, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, importan. Por lo tanto, nuestra fe no mira prioridades, ¿no? No mira una ideología, no mira de que este va primero. Nosotros como católicos no podemos ser católicos de cafetería y escoger solamente lo que nos parezca. Toda vida humana es importante, ¿no? Entonces, dos cosas. Una, el Papa primero nos dice de que tenemos que ser protagonistas de nuestro propio cambio. Nosotros podemos crear un cambio en la sociedad. Y segundo, ahora con Fratelli Tutti, de que no podemos ser espectadores. No puedo ver sufrimiento, división y quedarme con los brazos cruzados. Hace 3 años me tocó acompañar a Elsie Spitia, una señora de 70 años, de hecho de nuestros hermanos bautistas, quien se estaba preparando para hacer la ciudadanía. Elsie tenía dificultad en escribir, en leer, no sabía absolutamente nada de inglés y se le dificultaba memorizar las 100 preguntas. Pero cuando escuchó mi historia personal me dijo, Johan, yo me voy a hacer ciudadana y en el 2020 yo voy a votar por ti. Tan pronto pasó su examen, Elsie me llamó para decirme que había pasado su examen el año pasado y que en el 2020 iba a votar por mí. ¿Por qué? Porque yo no, en este momento no puedo ejercer el voto. Todavía sigo, después de 17 años, sigo atorado en el proceso. Y así como yo, hay muchos inmigrantes indocumentados. Así como yo, hay muchos hermanos, ¿no?, en las periferias que no tienen voz y voto. Así que yo voy a invitar a nuestros miembros de la comunidad, a todos los que nos están sintonizando, que cuando se comienza a llegar este 3 de noviembre, voten pensando en sus vecinos, en aquellos inmigrantes indocumentados, en los jóvenes soñadores, en nuestros hermanos tepecianos que están luchando incansablemente por quedarse en este país. Voten por aquellas hermanas nuestras que fueron esterilizadas en los centros de detención. Acuérdense también de aquellos niños que llevan años, días encerrados en esos centros de detención. Acuérdense de aquel familiar, de aquel vecino que no ha podido resolver su situación irregular, ¿no? De aquellos que no han podido volver a sus países porque no tienen voz y voto. Hace un momento dije que es nuestra responsabilidad sagrada y en verdad lo es. De nosotros está darle una voz a aquellos que no tienen esa voz y voto, ¿no? Para mí todo comienza en el 18 de diciembre del 2010, cuando el DREAM Act a nivel federal no pasa, y a mí me tocó ver más de 200 jóvenes indocumentados llorar, ¿no? Porque se vinieron abajo sus sueños, su esperanza, y nuevamente yo en ese momento dije, no voy a ser un espectador, voy a luchar por un cambio. De nosotros depende crear un cambio, y en un momento pensamos que nuestros sueños se habían venido abajo, pero después de nuestra abogacía, en el 2012 se pasó el programa de DACA, ¿no? Algunos de nosotros fuimos a Nueva York y trabajamos, y en el 2019 se pasó el DREAM Act, ¿no? Entonces, todo este tiempo yo no me he olvidado de esa promesa que le hice a los jóvenes soñadores de que íbamos a abogar por un cambio en nuestra sociedad, y el día de hoy los exhorto a todos ustedes a que participen en estas elecciones, a que ejerzan su voto. Ustedes pueden votar por los que nosotros no podemos votar. Así que los invito a ejercer esa sagrada responsabilidad y solamente, como decía Marta María y los demás, mis compañeros aquí presentes, no estamos abogando por ningún partido político. Les estamos pidiendo que ejerzan tanto su derecho
como su deber, ¿no? Y aquí quisiera ofrecer algunas pautas también adicionales a lo que ya nos compartió Marta María. Primero, hay que orar. Hay que orar para poder discernir esta acción que vamos a tomar a cabo. Hay que orar para que el Señor nos dé la sabiduría. Segundo, hay que ver la postura de los candidatos y analizar cuidadosamente lo que nos dice nuestra fe, la doctrina social de la iglesia. Tercero, hay que analizar nuestra postura y asegurarnos de que no estamos apoyando un mal, por decir así, el racismo, el aborto, ¿no? La degradación en contra de los migrantes, de que no estamos apoyando estos males y de que no solamente estamos siendo indiferentes a algún asunto o algún candidato. En cuarto lugar, tenemos que comprender la moralidad de nuestra acción, tanto si votamos como si no votamos, y tenemos que tener cuidado, ¿no? Nuevamente, como dice el Papa, de no ser espectadores ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Y por último, encomendarnos a Dios, ponerlo todo en las manos al Señor, ¿no? Él sabe que dentro de nuestro corazón existe ese deseo de acompañar a nuestros hermanos y de ser su voz y su voto. Así que los invito a todos a que muévanse, que inviten a sus vecinos, inviten en sus comunidades, que nadie se quede este 2020, ese 3 de noviembre, sin votar. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Johan. Y vamos a tener tiempo de responder a todas las preguntas. Vayan haciéndolas en la sección de Q&A y en los comentarios también. Vamos entonces ahora a pasar con Elizabeth Román, la directora del Ministerio Hispano de la Diócesis de Joliet y presidenta de NCCHM y cofundadora de la campaña 30 segundos. Elizabeth, háblanos de qué se trata esta campaña 30 segundos. Cada 30 segundos. Muchas gracias, Lía. Pues la campaña #Every 30 Seconds, cada 30 segundos, es una campaña que surgió pues de unos cafés mañaneros. Todos los sábados, la presidenta de la red de Pastoral Juvenil Hispana, todos los sábados por la mañana desde que empezó la pandemia, nos tomamos un café para ver cómo pasamos la semana, para ver cómo está el mundo en esos momentos. Y durante el verano y durante la primavera que vimos, ¿verdad? Todo los disturbios sociales, todas las protestas, veíamos a los jóvenes en la calle, ¿verdad? Queriendo levantar sus voces. Entonces, pues yo había leído un artículo de Pew Research que nos dice que cada 30 segundos un joven hispano cumple 30 años y que la mayoría, más del 80%, son ciudadanos americanos. Entonces, pues tienen el derecho al voto. Y yo leí eso que decía cada 30 segundos y yo decía, 30 segundos, eso no puede ser verdad, como que es mucho. Pues sí, son casi 800,000 jóvenes hispanos al año que tienen el derecho al voto. Entonces, pues decidimos lanzar esta campaña porque decidimos que los jóvenes necesitaban una voz, que se estaban expresando en las calles, que estaban levantando sus voces en protestas, pero realmente tienen que levantar sus voces en las urnas, tienen que votar. Entonces, lamentablemente, los jóvenes, que son los jóvenes hispanos milenios, son el bloque más grande dentro de los milenios. Tienen el poder de influenciar las elecciones en las próximas 2 décadas, pero lamentablemente, pues no, ¿verdad? Su participación en las elecciones es muy por debajo de sus números. Nosotros somos 32 millones de hispanos con derecho al voto, que podemos apoyar y votar por personas como Johan, que no puede, que podemos llevar con nuestros votos nuestra fe, todas estas cosas que presenta ese documento que los obispos nos han dado como guía en estas elecciones. Entonces, pues lanzamos esa campaña de #Every 30 Seconds el 1 de agosto con jóvenes. Ellos son los que queremos que se inscriban, que levanten sus voces y
Inmediatamente empezamos a tener participación de jóvenes a través de todo el país. Todas las semanas, los lunes a las 7 de la noche, hacemos un Facebook Live en cada 30 segundos, donde jóvenes son los que dirigen y participan con líderes católicos y personas que trabajan en nuestra iglesia. Entonces, en esos webinars, ¿verdad? Que ahí está presentando lo que es nuestro Facebook, pues en esos webinars dialogamos todas las semanas y los empezamos a final de agosto y siguen hasta el 2 de noviembre, el día antes de las elecciones. Ahí tienen nuestra página donde primero la misión, ¿verdad? La meta de esta campaña es acompañar a los jóvenes en este momento y en estos tiempos que están tomando unas decisiones muy importantes, motivarlos a que se inscriban y a que voten. La segunda parte es informarles, decirles, mira, estos son los documentos, esto es lo que dice la iglesia, esto es lo que dicen nuestros pastores. Así es que nosotros debemos de estar formando nuestra conciencia para votar como ciudadanos de fe. Y la tercera parte es formación. Le informamos lo que está pasando en este tiempo de elecciones, pero la tercera parte es formación, porque las elecciones no se acaban el 3 de noviembre. Se acaban porque votamos, pero después del 3 de noviembre, nosotros como ciudadanos responsables de fe, tenemos que, en español pues no sé la palabra, but we have to hold our leaders accountable, ¿verdad? Hacerlos responsables porque nosotros los pusimos allí, lo elegimos, le dimos ese puesto. Entonces también tenemos que darle seguimiento para ver si están cumpliendo con lo que prometieron en sus plataformas, con lo que nos prometieron, ¿verdad? Cuando nosotros votamos por ello. Y es bien importante darle seguimiento. Entonces la campaña Every 30 Seconds va a seguir. Los webinars ya no serán todos los lunes, pero serán a menudo, porque queremos seguir invitando a los jóvenes que sean parte de ¿verdad? Del proceso electoral de los Estados Unidos. A través de esta campaña y hablando así en webinars y en eventos y reuniones que hemos tenido con los jóvenes, pues nos hemos dado cuenta de que también los jóvenes hay mucha confusión. Nosotros, ¿verdad? A veces los adultos, con lo que publicamos, con lo que decimos, ¿verdad? Con las decisiones que tomamos, los estamos confundiendo muchas veces. En un webinar hace poco que me tocó facilitar a un grupo de 8 jóvenes, pues habían 2 que no eran ciudadanos americanos, que eran DACA, y el resto eran ciudadanos americanos. Y era muy interesante ver el diálogo, cómo los de DACA no podían entender que los americanos no querían votar, que no tenían ningún interés a veces, o que, como se dio el caso en algunos de ellos, que no iban a votar porque no podían votar, por ejemplo, por un candidato que ellos decían que no apoyaban, y por el otro candidato que la iglesia posiblemente, o algún pastor o algún obispo le ha dicho que no apoyes. Entonces, la decisión de muchos de ellos es que se van a quedar en sus casas. Entonces, eso tampoco es bueno. Y como hemos escuchado al obispo, a Johan y a Marta María decir, es nuestra responsabilidad como católicos ir, ejercer nuestro derecho y levantar nuestras voces proféticas en las urnas, porque si no, las cosas que son importantes para nosotros, como la defensa de la vida, como proteger la vida desde nacimiento hasta la muerte, pues eso nosotros los defendemos en las urnas, levantando nuestras voces proféticas. Somos 32 millones de electores latinos, pero lamentablemente yo creo que ni la mitad de eso votamos en las elecciones pasadas. Pero si logramos votar en estas, les aseguro que nuestras voces van a ser escuchadas, nos van a tomar en consideración mucho más de lo que nos han estado tomando, porque nosotros somos los que los ponemos ahí y los que los quitamos. Entonces, pues antes de concluir, ¿verdad? Mi presentación, quiero invitar a los jóvenes a que se unan a esta campaña de Every 30 Seconds. Es para ustedes, es para que ustedes traigan sus
sus preocupaciones, ¿verdad? Lo que les interesa, para dialogar. Nosotros, como Lía dijo al principio, no apoyamos ningún candidato. Y esta campaña nunca hemos apoyado ningún candidato. En nuestros webinars nunca se ha mencionado ni un candidato ni un partido político. Esta campaña se basa estrictamente en el documento que nos presentó Marta María del USCCB, formando conciencias para ciudadanos de fe. Entonces, pues ahí vamos a seguir, porque como les dije, esto no acaba el 3 de noviembre. Nosotros como hispanos, como cristianos, como personas de fe, tenemos que seguir levantando nuestras voces proféticas y tenemos que seguir apoyando a los jóvenes para que ellos también tengan voz y ejerzan su voto, porque realmente, pues qué bueno que vamos y hacemos protestas pacíficas, pero eso muchas veces no cambia la política. Cambia las personas que van allí a representarnos y nosotros somos los que los ponemos y los quitamos. Así que muchísimas gracias y de nuevo los invito a que sigan nuestra campaña y que el lunes se unen a nosotros en nuestro webinar de Every 30 Seconds en vivo por Facebook. Gracias, Lía. Gracias, Eli. Gracias por tu participación. Antes de pasar a las preguntas, quiero compartir este video de la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos. Marta María nos ha estado dando mucha información en el chat, en los comentarios, donde podemos encontrar todos estos recursos. Escuchemos, por favor. Fe y política. Como católicos, ¿de qué manera estamos llamados a participar? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe dentro y fuera de la cabina de votación? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a participar en la vida pública. Se trata de votar y participar en nuestras comunidades, servir a los necesitados y abogar por ellos. Hay muchas maneras en que podemos trabajar con Cristo en la construcción de su reino. La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe. Es una parte esencial de la misión que hemos recibido de Jesucristo. Trabajamos para proteger tanto a los no nacidos como a las familias pobres. Abogamos por la dignidad de los inmigrantes que necesitan acogida, para poner fin al racismo y para proteger la libertad religiosa de todos. No estamos alineados con ningún partido, pero irradiamos la luz de nuestra fe para influir en los partidos a los que pertenezcamos, así como en nuestros funcionarios públicos y en nuestras comunidades. Como católicos, también debemos imitar el amor y compasión de Cristo, demostrando civismo donde vivimos, trabajamos y rendimos culto, procurando entender, tratando con respeto a los demás e interactuando con ellos, incluso cuando no estamos de acuerdo, y abordando las conversaciones con amor y caridad. Juntos podemos dar testimonio como ciudadanos fieles. Padre misericordioso, Gracias por invitarnos a cada uno de nosotros a participar en tu obra, construyendo el reino del amor, la justicia y la paz. Ayúdanos a salir al encuentro de todos aquellos a los que amas, los no nacidos, los pobres, los que necesitan acogida. Guíanos para imitar tu caridad y compasión. y servir como modelos de diálogo amoroso. Amén. 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 Esta es la página faithfulcitizenship.org que pueden participar, donde van a encontrar los recursos en inglés y en español. Gracias a cada uno de ustedes. Sé que hay algunos comentarios y algunas preguntas en el chat. Me gustaría que Monseñor, el obispo Bruce, hay una pregunta en el Q&A que dice: parte de formación de la conciencia se debería tomar en cuenta los derechos negociables y no negociables. Por ejemplo, el derecho a la vida debería ser definitivamente no negociable y podría interponerse a los otros derechos humanos. Primero, antes de contestar la pregunta, tenemos que tener en mente que no hay respuestas fáciles. Y a veces lo que buscamos es que alguien nos diga
lo que debemos hacer en una situación. Lo que escucho de Johan, Marta María, también de usted y Elizabeth, es que esa participación en la arena política es muy difícil porque requiere trabajo de nosotros todos. Formación de la conciencia no es algo que automáticamente tenemos. Eso con años y con estudiar y tratar de entender las deliberaciones dentro y fuera de nosotros. Es muy importante entender eso, que no hay respuestas fáciles. Quiero, con respecto a esa pregunta, leer número 36 del documento que usted presentó al principio de nuestra conversación esta noche, que es Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles. Número 36 dice: cuando todos los candidatos tienen una posición que favorece un mal intrínseco, el votante concienzudo afronta un dilema. El votante puede decidir tomar el extraordinario paso de no votar por ningún candidato. Eso sería muy fácil, ¿no? Decir que yo no voy a desistir, yo no voy a participar. O tras deliberar cuidadosamente, puede decidir votar por el candidato que piense que sea quien probablemente menos promueve tal posición moralmente defectuosa, que sea quien probablemente más apoye otros bienes humanos auténticos. Presento eso porque con eso de derecho a la vida, la verdad es que sobre todo derecho es el primer derecho. Cuando leemos la Constitución del país, es el primer derecho que recibimos, y sobre todo debemos tratar de guardar, preservar, proteger el derecho a la vida. Pero también quiero poner eso en diálogo con ese número 36, y que el derecho a la vida también está entre otros derechos. Y es para nosotros hacer el difícil trabajo de discernimiento, de deliberar, de pensar, reflexionar, meditar y rezar para llegar a una conclusión. Y yo lo pongo así: si puedo dormir en la noche con la decisión, eso puedo dormir tranquilamente con mi decisión, he escogido bien. Al final de las cuentas, si yo puedo dormir tranquilo en la noche y yo me siento bien con mi Dios, yo he tomado la decisión de acuerdo con mi conciencia, y puede ser la decisión correcta. Gracias, Monseñor. En esa misma línea, ¿nosotros podemos juzgar a las personas de acuerdo al voto que ellos ejerzan? Yo creo que el voto es como la confesión. Pregunta para quién ha votado. No son muchos que orgullosamente, solo entre amigos y familia y personas de confianza, están confesando quién ha. Yo creo que de acuerdo con su conciencia, cada uno ejerce su voto, y tenemos que, parte de respetar la dignidad de la persona y respetar la vida, es respetar las decisiones de las personas al final de las cuentas, ¿no? Si ha tomado, entonces no hay lugar para juzgar, ¿no? Lía, ¿me permites añadir algo, correndito? Claro que sí, Johan. El obispo hablaba de la importancia de formar nuestras conciencias, y por ahí alguien hizo también una pregunta de libre albedrío, ¿no? Y hablar de juzgar, ¿no? Basado en el candidato. Y nuevamente creo que hay muchas preocupaciones, ¿no? Que si yo como católico apoyo a este candidato que no apoya ciertas preocupaciones, ¿no? Tanto personales como de nuestra comunidad. Quisiera compartirles dos citas bíblicas, y las dos van a venir del Evangelio de San Juan. La primera es Juan 15:5, de que tenemos que permanecer en Jesús. Nos dice él en el Evangelio: permanezcan en mí, ¿no? No sé, de mí ustedes no pueden hacer nada, ¿no? No son. Entonces, nuevamente, a través de la oración, nosotros permanecemos, ¿cómo se llama? En Jesús, en Dios Padre.
Y también Juan 17, 21 al 23, de así como el Padre y yo somos uno, así también todos nosotros tenemos que ser unos. Y nuevamente esto es lo que nos dice el Papa en esta nueva encíclica, de que todos somos hermanos y toda vida humana es importante. Así que cuando hablamos del libre albedrío, del relativismo moral, del concepto del fariseo moderno, nuevamente la respuesta la vamos a encontrar siempre en el Evangelio. Amén. Gracias, Johan. También está otra pregunta de María que dice, en Laudato Si, el Papa Francisco nos dice en el numeral 13, ¿cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del medio ambiente y el sufrimiento de los excluidos? Considero que cuidar la creación de Dios también es parte importante de ser provida. Eli, ¿qué nos puedes decir al respecto de este comentario? Gracias y gracias por ese comentario. El documento que hemos basado esta noche, ¿verdad? Nos dice en el número 51 precisamente que tenemos la obligación moral de proteger el planeta en que vivimos, de respetar la creación de Dios y de asegurar un ambiente seguro y hospitalario, especialmente para los niños. Como administradores llamados por Dios a compartir la responsabilidad del futuro del planeta, deberíamos trabajar por un mundo en que las personas respeten y protejan toda la creación. Así que nos está diciendo el Papa en Laudato Si, nos dicen los obispos en este documento, que parte de esa formación y de esos pensamientos que tenemos que llevar cuando tomamos estas decisiones es el planeta. Hay que pensar, ¿verdad? Y el Papa nos dice que estamos llamados a una conversión ecológica, y yo creo que sí. Gracias, Elizabeth. Hay otra pregunta también que dice, perdón, quiero pasar ahora a un material que nos quiere compartir Marta María para poder seguir respondiendo a las preguntas que están llegando. Yo solo quiero, me quito el sombrero de USCCB y me pongo el sombrero de Marta María Morales como ciudadana responsable que tiene pues el privilegio de poder votar y ser la voz de los no nacidos, de los menos privilegiados. Yo ya recibí mi sobre con toda la información que necesito para poder votar y también mis instrucciones de dónde me toca votar, pero también me corresponde a mí como persona responsable hacer mi investigación de cada candidato, de quién me va a representar en el Senado, en el distrito. No me voy a dejar influenciar por las pancartas, vallas o porque dicen mis amigos, o como diría mi abuelita que era muy sabia, si uno se tira al barranco, todos se tiran al barranco. Esa era mi abuelita. Me toca a mí ser mi tarea de investigar, de leer y formar mi conciencia para el bien común. Desde los niños concebidos, desde la concepción hasta la muerte natural, porque no podemos ser pro vida si tampoco vamos a abogar por aquellas personas que están en la pena de muerte, ¿verdad? En el death row. Y también no podemos ser pro vida si no nos vamos a preocupar por los niños que no tienen el único alimento que reciben en las escuelas. Yo los invito de verdad a que oremos, a que nos unamos en oración. USCCB ha sacado una novena para antes de las elecciones, para que ayunemos y así poder orar por nuestro país, por nuestra sociedad, por el bien común. Gracias, Marta María. Siento que le estamos dejando las preguntas, las hardball questions al obispo. Dice una pregunta, que si podrían aclarar la importancia del libre albedrío. Dice, veo personas confundidas con el tema de pro-vida versus pro-choice. ¿Qué podríamos hablar más, Monseñor, sobre libre albedrío? También hay otra pregunta que habla sobre la libertad religiosa, los matrimonios del mismo sexo.
¿Qué podríamos aprender o qué podríamos llevarnos esta noche nuevamente? La conversación hoy en día no se trata de responder a todas estas inquietudes, no lo podemos hacer en un conversatorio de 1 hora. Pero ¿qué nos podría usted sugerir, Monseñor? Voy a volver primero a lo que dije desde el principio, la importancia de ver a todos como amigos. Y la verdad es que la fe es algo que presentamos a los demás, no es una obligación a los demás, a otras personas. Presentamos querigma, evangelio, presentamos a todos las enseñanzas de Jesucristo, pero su aceptación del evangelio y Cristo depende de ellos y el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, desde el principio, recordar la dignidad de la persona y también el evangelio es una invitación que presentamos algo para ellos. Entonces, no podemos obligar las personas en la sociedad en general a aceptar valores del evangelio que nosotros vivimos como católicos cristianos. Entonces, vamos a encontrar diferencias, controversias, desacuerdos y conflictos. Pero repito lo que he dicho desde el principio, que tenemos que tener esa actitud de somos todos amigos, formamos parte de la gran familia de Dios y la verdad debemos tratar a todos como hermanos y hermanas. También con respecto al voto, cuando yo ejerzo mi voto, el cambio en la sociedad no es instantáneo, no es en el momento. Yo quiero votar de una forma que va a cambiar una situación o algo en la sociedad. Por ejemplo, muy cerca de mi corazón son los asuntos acerca de leyes migratorias y la situación del pueblo inmigrante en este país. Y mucho en mi mente y mi corazón, ahora estoy pensando en eso antes de ejercer el voto. Y me imagino que cada persona tiene algo en mente que es importante para ellos, ¿no? Pero yo entiendo que mi voto el día 3 de noviembre no va a cambiar la situación. Entonces tenemos que ver las cosas a largo plazo. Y que cómo es que mi voto cuenta ahora. Puede ser que en un futuro mi voto cuenta en esos asuntos que ha presentado, que se han presentado en la pregunta. Pero la verdad es que un cambio ahora en el momento no vamos a ver eso. Es todo a largo plazo y con esa visión hacia un futuro, cuando podemos ser más hermanos, más hermanas, una sociedad más justa y más como Papa Francisco nos dice que es una civilización del amor. No estoy tratando de evitar las preguntas difíciles y todo eso, pero creo que estoy tratando de encerrar esas preguntas con unos valores de nuestra iglesia y un entendimiento del evangelio a la interpretación de Papa Francisco que nos puede ayudar a manejar estas preguntas. Gracias, Monseñor. Quiero leer algunos comentarios. Gracias a todos los panelistas. Me dan esperanza en mi religión. También nos están compartiendo los recursos para la USCCB. Estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Quisiera, antes que nada, agradecer a cada uno de nuestros panelistas, a Monseñor Bruce, a Johan García, a Marta María Morales, a Elizabeth Román, y quisiera cerrar, antes de que cerremos con una oración, algún comentario final. ¿Con qué quieren cada uno de ustedes que las personas se marchen esta noche? ¿Con qué palabra, con qué frase podemos regresar a nuestras casas y reflexionar? ¿Cuál es su último mensaje de esta noche? ¿Cuál es su último pensamiento? Elizabeth. Gracias, Lía, y gracias, Ana Kadam, por este compartir. Pues yo quisiera dejarlos con pensar de que nosotros los hispanos, nosotros los católicos, nosotros la gente de fe, tenemos el poder de hacer y ser
la diferencia en estas elecciones y en las futuras. Y como nos dice el Padre, el cambio no es instantáneo. El 4 de noviembre no cambia todo, pero se empieza el camino y el cambio se hace poco a poco. Entonces, pues, si los puedo dejar con un mensaje es que salgan a votar. Y gracias. ¿Y nos puedes recordar cómo pueden encontrar la campaña nuevamente en Facebook, el website? Sí. La campaña, tenemos una página de Facebook que se llama #Every30Seconds, cada 30 segundos, todos los lunes a las 7 de la noche, hora centro. Tenemos un Facebook Live con jóvenes y con líderes. Y por favor, los invito a que nos acompañen. Y pues nuestra página web la hemos puesto aquí la voy a poner en estos momentos en el chat. Y nuestro Facebook, ahí están los enlaces para que nos acompañen. Muchísimas gracias, Elizabeth. Marta María. Poniéndome de nuevo mi sombrerito de USCCB como católica que soy, la Iglesia enseña que es importante trabajar continuamente en la formación de la conciencia y así prepararnos para tomar decisiones cuando se presente la oportunidad. Yo los invito a que regularmente hagan su examen de conciencia para escuchar la voz de Dios. Y como diría el obispo Bruce, que esta voz de Dios nos ayude a dormir en la noche con una conciencia tranquila. Gracias, Marta María. Johan García. Gracias, Lía. Mi mensaje para todos esta noche es de que no seamos nomás espectadores, de que realmente, como dice el Papa, seamos protagonistas de nuestro propio cambio, de que seamos buenos samaritanos, de que veamos las realidades, las necesidades, el sufrimiento de nuestros hermanos y que siempre, sobre todo, optemos por el amor. Gracias por la invitación. Gracias. Y last but not least, Monseñor Lewandowski, obispo Bruce, algunos últimos comentarios. Sí, primeramente me tocó mucho las palabras de Johan y su testimonio, su compartir, y la historia de esa señora que se juró ciudadana y está dedicando ese momento de votar a Johan. Eso me tocó mucho y nos hace recordar que nuestro granito de arena cuenta, ¿no? Que cada persona cuenta y tenemos que ser voz para los que son sin voz. Y la verdad es que en este tiempo, en estos tiempos, es importante los que tienen el derecho a votar deben ejercer católicamente su voto y trabajar para una sociedad más justa y más como Jesús nos ha presentado en el Evangelio como el reino de su Padre Celestial. Entonces, que votan todos y que tomen en cuenta los pobres, vulnerables, no nacidos, inmigrantes, las personas más necesitadas en la sociedad. Eso es decir, no pensar en nosotros mismos, sino en el bien común, lo que es bueno y será bueno para los demás. Muchísimas gracias, Monseñor. Y antes de pedirle que nos envíe con una bendición, nos están preguntando a dónde pueden encontrar la grabación o la transmisión de este seminario web. Lo pueden encontrar en la página de NACADEM. Les voy a compartir el enlace en el chat, en la página de Facebook y en la página de la asociación de National Catholic Association of Diocesan Directors of Hispanic Ministry. Quiero agradecer esto ha sido lo que nosotros llamamos una pastoral de conjunto. Ha sido un trabajo de la Asociación de Directores de Ministerio Hispano, una de las asociaciones más grandes de líderes latinos en los Estados Unidos. También ha sido en unidad y en pastoral de conjunto con la oficina de la USCCB, de la Conferencia Episcopal de los Obispos de los Estados Unidos, la oficina de Paz, Justicia y Desarrollo Humano, donde trabaja Marta María, también en compañía y en apoyo de la pastoral migratoria, la pastoral nacional migratoria de la Arquidiócesis de Chicago, donde Johan García es el formador nacional. Y también en conjunto con la campaña de cada 30 segundos,
Elizabeth Román y otras personas nos han ayudado mucho a dar ayudar a promover este seminario web, y pues obviamente el obispo Bruce, que es el obispo de la Arquidiócesis de Baltimore y por ende pertenece a la conferencia episcopal. Quiero darles las gracias a todas las personas que sintonizaron, a todas aquellas que han podido participar esta noche, y simplemente desearles una linda noche y pedirle a Monseñor que nos envíe con una bendición y oración. Queremos también dar gracias a Lía Salinas. Ella es la directora del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore. También está sirviendo, me imagino, como vicepresidenta de NACADEM. Y gracias por servir de anfitriona de ese momento de compartir. Pues ha sido una alegría estar con ustedes, y gracias, Lía, por su buena coordinación y facilitación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches.